La siguiente historia le ocurrió a un hombre, un granjero que vivía en Texas. Este era un hombre solitario, tenía poco más de 75 años, llevaba alrededor de 7 años viudo, y por desgracia de la vida, este señor sí había tenido un hijo, pero que le había pagado muy mal, pues este había huido muy joven de la casa, con una mujer, y se había olvidado de sus padres durante los años. Así que este hombre se encontraba solo, en la enorme casa y en los vastos campos que tenía en su propiedad. Solamente contaba con una jauría de perros. Estos eran sus acompañantes durante todo el día, y lo obedecían muy bien. A pesar de la soledad, este hombre era feliz, pues los años que le restaban los pasaría en absoluta calma, en compañía de sus fieles amigos. Hasta que llegó un día por la mañana, que toda esa paz se desvaneció. Al ir a su granero, este anciano se llevó una gran sorpresa, pues sus vacas ya no se encontraban. Una respuesta lógica a esto, la verdad es que no había. El granero no había sido abierto, mantenía la misma cadena y en la misma posición. Dentro de este, no había ningún hoyo por donde se saliesen. Pero algo curioso es que si bien sus vacas ya no estaban, sus chivos sí, se encontraban adentro. La pregunta es por qué no se habían salido también. Después pensó que alguien se los había llevado, pero estaba el hecho de que el candado había quedado en la misma posición, y la cadena no había sido cortada ni mucho menos. También el anciano conocía a sus vacas, y ellas por su cuenta jamás se irían con otra persona. Ellas solamente lo obedecían a él. Además, sus 5 perros se quedaban afuera, y eran perros guardianes, eran perros que especialmente él había entrenado para mantener lejos a los depredadores, y ellos no habían hecho ningún ruido por la noche. Este hombre, si bien era viejo, no era para nada perezoso, y tenía su oído muy ágil. A cualquier extraño ruido él se despertaba. Y con más razón si se trataba de sus perros, pues ellos ladraban cuando alguien ajeno a la granja se acercaba. El granjero se pasó todo el día buscando a sus vacas, pero a pesar de sus esfuerzos, no obtuvo ningún resultado. Cayó la noche e hizo todo como de costumbre. Se acostó y esta noche, más que la anterior, se encontraba muy al pendiente de su ganado. Sin embargo, nada extraño se escuchó. A la mañana siguiente el anciano se levantó y fue a su granero, pero en ese momento las cosas empeoraron. Los chivos habían desaparecido, pero una vaca suya había vuelto. Pero esta, se podría decir que ni siquiera era su vaca. El anciano dice que esta parecía una vaca unida de muchas. Su pelaje no concordaba. En algunas partes este se terminaba y otro comenzaba. Sus cuernos no eran uniformes, ni sus ojos. Estos parecían ser de 2 vacas distintas, unidas por la mitad. A grandes rasgos, aquel anciano dijo que esa vaca parecía armada de todas las suyas, pues reconocía ciertas cosas, ciertas características que tenía cada una de sus vacas. Además, esta no sonaba de una forma normal. Era mucho más grande y no obedecía sus órdenes. Esta historia tiene un testigo, quien fue el veterinario, el cual el anciano lo llamó para que fuera a ver la vaca. Se decidieron por no sacarla del granero, que se quedara ahí hasta que otro doctor proveniente de una ciudad continua la viniera a ver. Poco sabía aquel anciano que las cosas no terminarían esa noche. Al siguiente día, eran sus perros los que habían desaparecido. Este hombre desesperado los buscó hasta que cayó la noche. Es más, ni siquiera almorzó o probó bocado alguno durante el día. Ellos eran sus únicos compañeros, por lo cual se negaba a perderlos. Pero tal como la otra noche,
no hubo éxito. El anciano se acostó más tarde de lo normal buscándolos. Lágrimas escurrían de sus mejillas. Ahora se sentía desconsolado y solo. A la mañana siguiente, cuando se levantó y caminó hasta su sala, los encontró, o más bien solamente a uno. El mismo proceso que había ocurrido con la vaca, ahora estaba, pero en el perro, que se encontraba recostado en su sala. Este perro Frankenstein, como él lo llamó, parecía muy agitado. Se le complicaba respirar. De más está decir que estaba muy maltrecho. En este caso se encontraba muy desproporcional su cuerpo. Él cuenta que para explicar la diferencia entre la vaca que había encontrado en su granero y el perro que había encontrado en su sala, era como si los expertos hubieran hecho a la vaca y los amateurs, los principiantes, hubieran hecho al perro. El trabajo era notoriamente inferior. El anciano simplemente decidió terminar con la vida de aquel perro, si es que se le podía llamar así. Se notaba que estaba sufriendo. No se podía ni levantar del piso. Darle muerte sería más un acto de misericordia y clemencia que algo malo. La historia de este anciano no termina de la mejor manera. Los animales seguían desapareciendo y esto le formó un trauma horrible. Vendió sus propiedades y pasó el año siguiente de su vida hasta que le llegó la muerte en una casa de retiro. Todos sus animales nunca se volvieron a ver, incluidos la vaca y el perro, que una mañana, así sin más, desaparecieron. Todo su ganado desapareció sin dejar rastro, y este anciano sostuvo que la historia que contaba fue real, hasta el momento de su muerte. Esta historia es descrita como uno de los casos sin resolver más terroríficos que le han pasado a un pequeño condado. La única sobreviviente, una fatídica noche, es una niña, y ella es la que cuenta esta historia. Esta historia se desarrolla en la casa de una familia muy bien posicionada económicamente. Constan solamente del padre, la madre y su hija. La niña relata que esa noche fue muy común, como cualquier otra. Los padres la llevaron a dormir a su habitación, pero entre la madrugada, ella fue despertada por su madre. La cargó, le tapó la boca con su mano y bajó corriendo por las escaleras. Dice que su madre intentó abrir la puerta, pero esta no se abría, incluso con la llave. Ella, muy desesperada, preguntaba varias veces que qué era lo que pasaba, que dónde estaba papá. La madre solamente le decía que todo iba a estar bien, que no hiciera ruido. Su madre se movía entre las sombras de la casa sin encender ninguna luz, pero a pesar de que su mamá no hacía ruido, ella escuchaba pasos que no eran los de su madre. En un principio creyó que eran del padre, pero esta idea a los pocos segundos fue descartada, ya que se escuchaban muchos. Al parecer, eran varias personas. Todos estos provenían de la planta alta, en las alcobas, de donde ellas habían bajado. La madre se esforzaba por buscar una salida, pero esto no funcionaba. Las puertas no se abrían, las ventanas no se alzaban. E incluso su madre, en un momento de desesperación, quiso romper una con un palo de escoba, pero esta no se rompió. Pero para desgracia de ellas, sí hizo mucho ruido. La madre lo que hizo fue ocultarla en la alacena, mientras ella trató de ocultarse en la cocina. Su madre le había dado una orden: no importa lo que pasara, ella no tenía que salir de la alacena, y le hizo que se lo prometiera.
La niña solo pudo decir a la policía que lo que vio aquella noche fueron a dos hombres que entraron. Caminaban encorvados por la casa. Los había visto por un pequeño rabillo en donde ella podía observar lo que estaba afuera de la alacena. Caminaban encorvados por la casa, y no porque así fuera su manera de caminar, sino porque en esa misma posición debían de estar para caber en la casa. Eran enormes. Para no pegar contra el techo tenían que ir así. Estos hombres eran oscuros y con manos largas. Incluso sus manos las arrastraban por el suelo. La niña argumenta que no recuerda nada más. Ella fue localizada la mañana siguiente, cuando llegó la policía, pero no en la alacena, sino que fue encontrada en el baño inconsciente. Los policías cuentan que esa noche trataron de buscar la casa, pues por la madrugada registraron una llamada que provenía de aquel domicilio. Pero por más extraño que parezca, las patrullas no podían dar con la dirección, hasta después de horas. Es algo que ni los propios oficiales podían responder. Simplemente las patrullas no llegaban a la calle donde tenían que llegar, y hasta eso se podría decir que a lo mejor fue un complot. Pero no era una sola patrulla, fueron varias, y aún así no pudieron dar con la casa. Los padres de la niña jamás se volvieron a ver. Este caso sigue abierto y forma parte de una larga lista de personas que son extraídas desde sus propias casas y no se han vuelto a ver.